Bueno, lo que les voy a comentar está parafraseado de Juan 13. Juan nos habla definitivamente que antes de que comenzare todos los preparativos de la cena de Pascua, el acusador ya había plantado traición en el corazón de Judas, el cerrajero, el hijo de Simón. Dice, y me gustaría que se entendiera, que Satanás levantó en el corazón de Judas esa intención de que traicionara al maestro. Jesús estaba completamente consciente que el Padre había puesto todas las cosas bajo su control, porque Él había venido de Dios y estaba a punto de regresar a ser con Él. La palabra nos dice que el Señor se levantó de la cena, ya que estaban por allá, y tomando una toalla se la ciñó a la cintura. O sea, había una costumbre en estos días que ellos, cuando iban a entrar a una cena formal y más a una cena de carácter pascual, que se tenían que lavar los pies. Porque ustedes saben, ellos se sentaban a la mesa no como nos sentamos nosotros a la mesa. De hecho, cuando leamos Lucas, verán que Lucas hizo una adaptación occidental de eso de sentarse a la mesa. Ellos se reclinaban a la mesa y se sentaban entre cojines. Entonces los pies estaban muy cerca de la comida. Y resulta que aquí, cuando iban a celebrar esta cena pascual, pues no hubo nadie se le prendió el foco, como a veces sucede, que había que lavarle los pies a los discípulos. Ahí estaban todos sentadotes con los pies sucios, y entonces Jesús se ciñó la toalla, y como ustedes saben, Él se aprestó a hacer esto que ninguno de ellos había hecho. Así que el Señor lava sus pies, como ustedes saben, y encontramos entre las diferentes reacciones a esto, pues que Pedro pone obstáculos a que el Señor le lave los pies, como dice, tú no me vas a lavar los pies porque eres mi Señor. A lo cual Jesús le dijo, tú no entiendes el significado de lo que estoy haciendo, pero pronto te será claro para ti. Nunca ha habido nadie que ame y que sirva a sus siervos, a sus amigos como Jesús. Nunca ha habido nadie, ni lo habrá. Después de lavarle los pies, se puso su bata y regresó a su lugar, a esa mesa de la manera que comentábamos. Les preguntaba, ¿entienden lo que hice? Él quería, y todavía el día de hoy quiere, que sigamos su ejemplo, y ahora, por así decirlo, nos lavemos los pies los unos a los otros, para que experimentemos una vida de felicidad enriquecida con un sinnúmero de bendiciones. Así que, en este contexto, se establece el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Su muerte expiatoria por nosotros, como se conoce. Voy a querer que lean conmigo, y si los que no puedan leer porque la luz está medio grave, voy a leer con cuidado Lucas 22, del 14 al 20.
Y quiero que le pongan atención de la manera como se ven aquí las cosas, porque vamos a hablar de ellas con cuidado. Dice aquí la palabra que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros os es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a ver esto, vamos a ver también algo que acontece, pero hay que ver esto con cuidado, definitivamente, ya que el Señor quería, como decíamos, compartir un tiempo de calidad con sus amigos en esta celebración de la Pascua. Con sus discípulos quería estar de una manera especial. Y aquí Lucas hace una cosa interesante, que a veces, si no lo vemos con cuidado, se nos pasa. Superpone la celebración cristiana de versículos 19 y 20 a la celebración pascual, a la celebración judía pascual de versículos 15 y 18. Si ustedes se fijan, les voy a leer de nuevo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Decíamos, la celebración cristiana, versículos 19 y 20 de este mismo texto: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros os es dado. Esta es la celebración cristiana. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa es la celebración cristiana de la Pascua. Así que Lucas nos quiere mostrar que la celebración cristiana sustituyó para siempre a la celebración judía, asumiendo y concretando el significado de la celebración judía en la ofrenda del Cordero Pascual. Así, la cena pascual de Jesús asume un matiz de universalidad, o sea, algo que va a quedar para siempre y no solamente contenido en el Oriente, sino algo que trasciende todas las fronteras. Así que el nacionalismo judío quedó atrás y el plan de Dios se concretó para todas las naciones. Vemos que cuando se reclinaron a comer, decíamos, de la manera, a la usanza oriental, cuando comían eran como pasadas las 6 de la tarde, cuando llegó la hora, esa hora eran como las 6 de la tarde. Esta celebración que tenía Jesús con sus discípulos no era la primera vez que celebraban la Pascua, pero sí era la última. Antes de que Él padeciera, como leímos. Y era asimismo la primera como símbolo profético de lo que sería la consumación de su reino. En lo que leímos, se halla por ahí, si ustedes se fijaron,
una figura que nosotros conocemos como pleonasmo. Eso es una repetición de dos palabras, que en griego se usaba mucho esto como deseo, deseado. Este es un énfasis exactamente sobre algo en particular. Aquí la idea es que Jesús, su anhelo de este momento, algo que él esperaba, algo que él planeó, con una tremenda intensidad humana, porque tenía un fuerte amor por sus amigos, por sus discípulos. Lo que conocemos como la Cena del Señor, decíamos que es un símbolo profético de la consumación del reino de Dios. Jesús, vimos en lo que leímos del texto, que realizó voto de abstinencia. O sea que dijo: no comeré ni beberé más hasta que nos veamos en el reino. El voto es vigente hasta que el reino de Dios se cumpla. Siempre se vio en la tradición judía como un banquete este tiempo con Jesús. De hecho, ustedes que leen la Biblia verán que en Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero, que se celebran con un banquete, el tiempo de regreso, de estar con Jesucristo, un tiempo de alegría suprema. Hemos dicho con anterioridad que el participar en la mesa era uno de los momentos con mayor intimidad, y más aún tratándose de la cena pascual. Así pues, el pan y el vino, comunes en la cultura judía y parte sustancial de las comidas, vinieron a ser símbolos determinantes del plan de Dios en Jesús. Jesús, como el padre de familia de esta comunidad, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo ofreció, pidiéndoles que hicieran esto en memoria de él. Pan es el símbolo del cuerpo físico de Jesús, ese cuerpo que había de ser inmolado en la cruz. Por eso dijo que por vosotros es dado ese cuerpo. En algunas Biblias yo de repente he oído que se lee que es partido. No, ese cuerpo es dado. Esto es importante porque el significado de la cena es unidad y no separación. Asimismo, después de comer el Cordero Pascual, tomó la copa de vino y la ofreció a sus discípulos, precisando que aquella copa era el símbolo de su sangre y que a su vez es señal del nuevo y último pacto de su sacrificio en la cruz, un pacto superior a cualquier otro. En el Antiguo Testamento hubo muchos pactos, pero este pacto supera a cualquiera. En ambos casos Jesús insistió que esto se ofreció por nosotros y en aquel caso por ellos que estaban allá. O sea, se estaba entregando, estaba siendo dado como una gracia verdadera del Señor. Aquí ya Jesús está viéndose colgado en una cruz. O sea que implica que en su mente hay una inminente conquista que él va a tener en la cruz. Una conquista sobre la muerte, una conquista sobre el pecado,
una conquista que va a compartir contigo. Por eso somos más que victoriosos con Él, porque con Él está la victoria, algo que Él ha puesto cerca de nosotros. Una conquista para muchos, ya que ya no quedan más sacrificios por el pecado. En cuanto a la obra de Dios, Cristo lo ha satisfecho todo. Aleluya. Porque aquí todos pecamos. Así que aleluya, porque el Señor ya pagó por nosotros. Eso es algo increíble. ¿Lo puedes tú creer? Yo acaso lo puedo entender un poquito. Porque estamos llenos de pecado, estamos llenos de pensamientos pecaminosos y de acciones pecaminosas, y a Dios nos las perdonó todas. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué bueno que es Jesús el que juzga y el que hizo esto! Porque si fueras tú, a lo mejor no lo perdonabas. Bueno, este sí que es mi cuate y ese no. Realmente es algo curioso. Fíjense que una manera de ver esto está puesta de una manera magnífica en Hebreos, que tengo que leerles de Hebreos, porque lo ponen de una manera verdaderamente magnífica. En Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ustedes se recuerdan que si hay pecado tiene que haber castigo, y ese castigo tiene que ser cubierto con sangre, con muerte, y Cristo cubrió con su muerte los pecados de todos a los que ha llamado con el poder de su palabra. Dice en Hebreos 10:13: y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros, hermanos, somos santificados en la ofrenda de Jesús, en su sangre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, y de esto nosotros teníamos mucho. Y dice el Señor que ya no se va a acordar nunca de esto. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y Dios hizo remisión de nuestros pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos prometió algo que lo va a cumplir. Así que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Eso es algo que nosotros podemos sacar fuerza e inspiración de su palabra y de tener un momento con Él, algo que debemos de hacer siempre. Así que debemos de honrar el sentido original del símbolo, de la simbología, para que el mensaje que representa esto se conserve y tenga un valor tal como Jesús lo tenía planeado y lo conserve por toda la historia. Hace poco más de 2000 años que acontecía esto, aproximadamente 2000. Así que nuestro compromiso es estar con Jesús en la vida y en la muerte, hasta que Él venga. Así que, hermanos, en este
contexto tan interesante, tan impresionante, resulta que Jesús anuncia que va a haber alguien que lo va a traicionar. ¿Tú puedes entender esto? Pues sí. Resulta que había uno que lo iba a traicionar. Fíjese que esto me hizo pensar que hay algunos que no creen. Bueno, Judas definitivamente no creía. Aquí hablamos siempre de que vamos a resucitar. ¿Tú crees que vas a resucitar? Amén. Ojalá que lo tengas claro, que en la fuerza y la promesa de Cristo, nosotros que hemos sido cubiertos con su sangre, vamos a resucitar. Pero resulta que aquí había un negrito en la sopa, pero bien negro. Judas estaba dispuesto a traicionar a Jesucristo. Satanás se le había metido en el corazón y le había llenado de artimañas. Así que estaba dispuesto a traicionar a Jesucristo. En la cultura semita, allá en el oriente, el más grande de los rompimientos de etiqueta y comportamiento, sentarse a comer con un amigo y más tarde traicionarle. Pero obviamente, como ustedes saben, esto está escrito, porque si no, no se hubiera podido pensar que esto hubiera pasado. Imagínate una gente que era de toda la confianza de Jesús, el que llevaba la bolsa de la lana, el mazare, él es el que traía los centavitos. En Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso quiere decir, se puso totalmente en contra mía. En versículo 18 se lee: el que comparte la cena conmigo es el que me traiciona. Esto decía con el fin de que cuando pasara, los discípulos estuvieran convencidos que Jesús es el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, el que nos dio su nombre: yo soy quien soy. Estaban en la mesa, si ustedes se pueden poner en esta cobertura, en esta proyección mental de estar sentados en el suelo ahí alrededor de Jesús, se oyó: uno de ustedes me traicionará. ¿Qué pasaría por la mente de todos los discípulos? Empezaron a verse unos a otros. ¿Qué ideas les empezaron a entrar por ahí? No, ya sabía yo que el Pedro iba a chafear. No, el Santiago, ya viste que de repente anda con sus cosas. Cada uno de ellos trataba de adivinar quién podría hacer algo así. Juan, el que estaba sentado al lado de Jesús, por el que Jesús había mostrado misericordia, y se dice el discípulo que amaba a Jesús, pues con señas sabían que podía llegar cerca de Jesús para preguntarle cosas, y entonces le dijeron: pregúntale al maestro, que nos diga. Y él le dice: maestro, ¿quién es? El Señor dice: al que se le dé este pedazo de pan después de haberlo mojado en mi plato. Y mojándolo, se lo dio a Judas. Judas se lo come, y dice la palabra literalmente que Satanás entró en él. Yo no sé ustedes, a mí me cuesta trabajo ver esto.
Sin embargo, la autoridad del Señor es impresionante y Él estaba cumpliendo un plan ante los ojos de ellos y de todos nosotros. Jesús le dice a Judas: lo que estás planeando hacer, ve y hazlo ahora. Ninguno de los que estaban en la mesa sabía lo que estaba aconteciendo. Algunos pensaron que Judas, el hombre de confianza del Señor, su tesorero, pues que le había dicho al Señor que fuese a comprar algo para celebrar mejor la cena pascual, que estaban ahí, o tal vez que fuera a comprar algo para los pobres. Se iban a mochar los discípulos con los pobres. Pero Judas así partió rápido y se metió a la noche negra para ir a traicionar a Jesús. Judas, todo un prototipo del apóstata en la iglesia del Señor. Hermanos, qué difícil situación en un tiempo tan especial, en un tiempo tan hermoso, en un tiempo en que Dios hace un pacto que está vivo, un pacto que está vigente para con nosotros. El Señor pidió que los que creemos en Él practiquemos su Santa Cena, recordándole, pero recordando el significado verdadero de esto, de un amor que Él tiene por nosotros que sobrepasa todo conocimiento nuestro, de un amor que nos ha perdonado, que nos ha dejado sin pecado. ¿Entienden ustedes esto? ¡Wow! Esto es algo impresionante. Si alguien te podía dar algo en la vida, esto es el mejor regalo de todos, porque es vida misma en ese regalo. Y Dios quiere que cuando esto se practique en las iglesias cristianas, nosotros pues amemos a Dios en una manera similar a la que Él nos amó, nunca igual, pero a lo mejor que podamos, agradeciéndole a Él la oportunidad que tenemos de ser partícipes de su pacto y ser parte de su iglesia y ser parte de esas promesas increíbles que van a ser una realidad total para nosotros. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos diciendo: Señor, creemos que tú regresas. Te pedimos que sea una esperanza viva en nuestra fe, en nuestra vida, que sea una realidad que nos permita tener contigo un tiempo personalizado, donde hable yo contigo, donde te pida consejo, donde tú me inspires y tú me guíes y tú seas mi fuerza. Algo, Señor, que dure hasta el momento que yo esté en mi lecho de muerte, contento, porque me voy a ir contigo. Que esto sea una realidad, hermanos. No solamente una creencia vaga o algo que te vas a abrazar de Él al último momento. No, es algo que tiene que ser un fuego vivo, ardiente, que te consuma en pasión y que te permita estar esperándolo, que te permita decir: Señor, todas las cosas las dejo, porque todo lo vamos a dejar y me quiero ir contigo. Pero tú sabes que a veces decimos: me quiero ir, y realmente no me quiero ir. Pues sí me quiero ir, pero no me quiero ir. ¿Cuántas veces no he oído esto? ¿Te quieres ir con Cristo? Pues sí, pero a los 80 años, a los 90, ya que esté bien chocho, ya que sea un recocho, entonces ya estoy listo para irme. Afortunadamente Dios no nos pregunta cuándo nos vamos. Él nos llama, y como nos trajo a Él, así nos va a llevar con Él. Y esperamos que Él venga, no sé si en esta generación, y se haga realidad todo lo que Él ha dicho, para la sorpresa de todos, aún de los que creemos. Ese día va a ser genial, impresionante. Verdaderamente va a derribar toda nuestra ignorancia. Así que, hermanos, en este día vamos a obtener la cena del Señor como Dios lo ha ordenado para sus iglesias. Uno de los 2 sacramentos que Dios quiere que practiquemos. Les pido que se pongan un momento en oración para que el Señor
les prepare convenientemente para hacer esto de una forma digna, pidiéndole perdón a Dios de todas nuestras cosas, de lo que Él te enseñe, de esas cosas que ya nos perdonó en su eterna sapiencia, pero las cosas que tú sabes te van a hacer mejor y te van a dar oportunidad de crecer ahora que el Espíritu Santo te las revela. Que Dios sea contigo y te prepare y disfrutes el ser parte de la iglesia de Dios, una iglesia perdonada, una iglesia redimida, una iglesia que va a ser llevada de la tierra al cielo. No le hace que seas y que estés 3 metros abajo de la tierra. Dios va a resucitar muertos. Vamos a orar en oración y a pedirle a Dios que nos prepare para esto.